Hola, mi nombre es Juan Diego Fernández. Yo soy Andrea Castilla. Y yo soy Camila Solarte. Nosotros nos correspondió la regla número 8 que aparece en la guía, que también tiene el nombre de la regla de la cadena. Y les vamos a hacer su respectiva demostración. Y algunos ejemplos. Bueno, la regla de la derivación que a nosotros nos correspondió es la regla número 8 que aparece en la guía, que también se puede llamar la regla de la cadena. Esta regla se utiliza principalmente para derivar funciones compuestas por dos funciones. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Aquí esta función está compuesta por una parte interna y por una parte externa que vendría siendo f. Esta función g está compuesta en f. Por lo tanto, lo que queremos buscar es que a partir de esta podamos obtener esta derivación. Lo primero que debemos hacer para poder obtener esto es identificar qué función engloba la otra. En este caso, la parte externa está englobando a la parte interna y por eso es que decimos que g está compuesta en f. Y luego esa parte externa la derivamos como primer término teniendo en cuenta y considerando a g de x, que es la parte interna, como su argumento, que vendría para formar solamente este primer pedazo que tenemos denominado como número 1. Le colocamos a la f la parte prima para poder diferenciarla de la primera función. Como segundo lugar, debemos multiplicar esta parte interna por lo que ya tenemos anteriormente, que es este término número 1, para poder formar la función completa. Entonces, multiplicamos esta función interna, que también podemos llamarla como compuesta, para poder formular lo que queremos obtener como resultado. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la demostración de la regla de la cadena utilizando la definición de la derivada, la cual es esta que tenemos acá. Una vez escribimos la definición de la derivada, vamos a multiplicar por un artificio para introducir la función g. Como en el artificio multiplicamos y dividimos por lo mismo, entonces la definición en sí no se va a ver afectada. Una vez multiplicamos por este artificio, lo que vamos a hacer es intercambiar los denominadores. Y después, cuando ya intercambiamos los denominadores, utilizamos la propiedad de los límites de un producto para introducir en sí la función g. Si somos bien observadores, vamos a observar que esto que tenemos acá, el límite que tenemos acá, va a ser la definición de la derivada de la función g. Bueno, una vez que ya tenemos la derivada de la función g de x, vamos a establecer una relación entre la función f y la función g. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del incremento de una función, el incremento de g. Por lo tanto, el incremento de la función va a ser igual a g de x más h menos g de x. Una vez que ya tenemos esta relación, lo que vamos a hacer es despejar g de x más h. Por lo tanto, este g de x lo vamos a pasar a sumar al otro lado. Y tenemos que si h tiende a un valor muy cercano a 0, por lo tanto, delta de g también va a tender a un valor muy cercano a esto. ¿Por qué va a 0? ¿Por qué va a hacer esto? Porque si reemplazamos 0 o un valor muy cercano a 0, esto va a quedar convertido en g de x. Por lo tanto, g de x menos g de x, esto va a ser 0. Una vez que ya tenemos esta relación, vamos a reemplazar eso en los lugares donde debemos reemplazar. Por lo tanto, g de x más h lo vamos a reemplazar por g de x más delta de g, como lo tenemos establecido acá. Menos f de g de x lo dejamos igual. Y g de x más h menos g de x lo vamos a reemplazar por delta de g, ya que esto es la relación que tenemos establecida acá. Una vez que aplicamos el límite cuando delta de g tiende a 0, de esta relación podemos concluir que es la derivada de la función f en relación a la función g. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de una función compuesta es la derivada de la función por la derivada de la función interna, en este caso g de x. Ahora les vamos a presentar un ejemplo de cómo utilizar o implementar la regla de la cadena en alguna de sus derivaciones.
Entonces, tenemos este problema. Esta función f de x es igual a este polinomio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? f' de x va a ser igual, y vamos a comenzar así utilizando la regla de las potencias para derivar esta parte de acá, este término, todo el término. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo que tenemos aquí. Vamos a bajar el exponente a multiplicar y al exponente le vamos a restar 1. Entonces, quedaría algo así. 5 por 3x al cuadrado más 5x menos 2 a la 4. Aquí ya tenemos lo que es el primer término, la parte exterior. Tenemos la exterior y la interior. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como lo dijimos bien ya, vamos a multiplicar por la parte interior. F de x es igual a 5 Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con el término que está aquí? También lo vamos a derivar. E igualmente vamos a utilizar la regla de las potencias. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Con el primer término que tenemos, que es el 3, vamos a bajar el 2 y lo vamos a multiplicar con el 3. Entonces quedaría 2 por 3x a la 1 en este caso. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el 5x. Entonces, como el 5x está con un exponente igual a 1, se va a bajar el 1, pero va a quedar con un exponente 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Solamente todo número elevado a la 1 va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Solamente 5. Y ahora seguimos con el menos 2. Lo que pasa con este número es como no tiene un acompañante, como no tiene un x o alguna otra letra u otro término acompañándolo, entonces su derivada va a ser igual a 0 debido a que es un número constante y eso quiere decir que no va a variar en la función. Entonces su derivada va a ser igual a 0. Y cerramos el paréntesis. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta parte de aquí. Entonces, f' de x va a ser igual a, vamos a multiplicar el 5 por este término de aquí. Entonces aquí tendremos 6x, entonces va a ser 30x más 25 por 3x al cuadrado más 5x más menos 2, todo elevado a la 4. Y aquí tenemos el resultado de la primera derivada.